Bueno, ¿qué tal? Vamos a hablar un poco del problema 1, que era un problema de fuerzas y de campo eléctrico, donde detecté que hubo un problema general físico y un problema matemático. El problema físico es el campo eléctrico. El problema pedía calcular el campo eléctrico en el punto A. Algunos de ustedes empezaron a decir una carga en el punto A, la fuerza que había entre la carga. A ver, cuando estamos calculando campo eléctrico, estamos hablando de una propiedad del espacio. El campo eléctrico acá está producido por cargas que están por allá. Pero cuando yo logré dibujar los vectores, el origen ya no importa. Y estoy calculando campos, no fuerzas, en un lugar del espacio. Entonces, segunda parte, el problema matemático. Fíjense lo que está escrito en azul. Como esta carga está más lejos, produce un campo hacia la carga negativa, pero más chico que este, que es desde la carga positiva. Entonces, el primer punto era hacer bien el vector E1 y el vector E2, siguiendo las líneas de acción entre A y las cargas, pero más grande E1 que E2. Y ahí viene el problema matemático. ¿Cómo se suman los vectores? Si uno no tiene valores, se suman gráficamente, usando la regla del paralelogramo, que aunque uno no tenga regla, como en mi caso, a mano alzada se puede hacer. ¿Y qué se distingue acá? Un paralelogramo. Entonces, E total apunta para I, no para cualquier lado como lo hicieron algunos o con cualquier longitud. La regla del paralelogramo me permite ver que E total es más chico que el módulo de 2 y más chico que el módulo de 1 y apunta con un ángulo agudo hacia aquel lado. Ok, ¿cómo se calcula luego si uno tuviera los valores el campo total? Bueno, ahí sí se calcula descomponiendo. Entonces, ¿cuál tengo que descomponer? En un diagrama cartesiano, donde este es X y este es Y, la que tengo que descomponer es E1, N1Y, N1X. Luego tengo que restar a E2 menos E1X para que me dé el E total X, y E1Y es directamente el E total Y, se suman los E total al cuadrado, eso me da el módulo de E al cuadrado. Y luego, la componente Y dividida la componente X me da la tangente de este ángulo. Yo sé que muchos quisieron hacer eso, pero por algunas desprolijidades no lo pusieron exactamente así. Por eso hay restados algunos puntos, sobre todo a los que hicieron el paralelogramo como si fuera prácticamente un triángulo o un círculo. Entonces, eso era lo importante en este punto. Y luego viene otra parte que muchos no se dieron cuenta. Que una vez que uno conoce el campo eléctrico, sin importar la fuente, pero uno conoce el campo eléctrico, como en nuestro caso, ya con eso sacamos las fuerzas. O sea, no hay que hacer otra vez la sumatoria de fuerzas. Entonces, sabiendo que E total es para acá, las fuerzas para las cargas positivas serían siguiendo el campo eléctrico y para las cargas negativas al revés que el campo eléctrico. Y como según la ley de Newton la aceleración tiene la misma dirección que la fuerza, la aceleración la podíamos hacer en el mismo dibujo como un vector siguiendo la misma línea del E total. Y se calcula su valor como F sobre M, donde F es menos E por E. Es decir, es la fuerza con el otro signo, es decir, para el otro lado, multiplicada la carga del electrón por el campo eléctrico. Los que calcularon la fuerza en X, que la hicieron así, y la fuerza de la otra carga, que la hicieron así, esta atractiva y esta repulsiva, y para un electrón sería al revés, entonces hicieron así, y después sacaron la A, no está mal, pero es otro problema. Era dibujar la fuerza 1, dibujar la fuerza 2, sacar la fuerza total y con eso terminar. Les di un punto, porque en definitiva la aceleración está calculada y está calculada correctamente. Pero no hacía falta hacer otra vez la sumatoria de fuerzas si uno ya tenía el campo. Listo.